Las crónicas del Poisson. 27 de febrero de 2022. La continuación y agravamiento de la crisis ucraniana. Finalmente, el 22 de febrero del 2022, el nuevo zar de Rusia Vladimir Putin dio el paso irreversible de reconocer unilateralmente la independencia de Ucrania de las provincias orientales de Donetsk y Luhansk. Mediante esta acción el, hasta entonces, zorro Vladimir, elevó de manera irreversible y significativa su apuesta en el partido de ajedrez estratégica que está jugando contra, supuestamente, la OTAN en el este europeo. Supuestamente, porque, como es bien sabido, la OTAN siempre ha estado bajo el absoluto control de los USA, desde su creación en 1949 cuando comenzaba, de facto, la denominada Guerra Fría entre los USA y la ya desaparecida Unión Soviética. Posteriormente, a principios de los 1990s, cuando una Unión Soviética en bancarrota colapsó, por causas inicialmente económicas, que eventualmente degeneraron en políticas, la OTAN habría quedado redundante de su razón original de ser. Sin embargo, los USA decidieron no disolverla como era lo razonable, como mínimo desde un punto de vista económico, y optaron por transformarla en una herramienta para extender su influencia y predominio entre los países de Europa Oriental que acababan de liberarse del dominio soviético. En un principio, esta jugada estratégica le funcionó bien a los USA ante la manifiesta incapacidad de una Rusia debilitada, tras años de ruinoso gobierno comunista totalitario y desmoralizada por su autoinfligida derrota. Así, la nueva OTAN pudo afanarse en incorporar a todas las naciones del este europeo que pudo, hasta que, el entonces pequeño zorro Vladimir, se hizo cargo de los destinos de la Federación Rusa a partir del año 2000, tras la renuncia de Boris Yeltsin. Inmediatamente, Putin se afanó en la tarea de reconstruir el poder y el orgullo de la antigua Rusia zarista presoviética, y por ello, su primera decisión geoestratégica fue la de ponerle un parado a la expansión de la OTAN de los USA hacia el oriente, y con este fin, estableció gobiernos amigos en las nuevas repúblicas exsoviéticas de Bielorrusia, al norte, y de Ucrania, al sur. Desde entonces, Bielorrusia ha permanecido firme aliada de Rusia hasta el presente, pero en el 2014, una revolución de colores orquestada por George Soros y su pandilla de globalistas totalitarios, derrocó a Viktor Yanukovych, el hasta entonces presidente prorruso de Ucrania, para sustituirlo por un gobierno decididamente antirruso y supuestamente pro-europeo y pro-occidental. Este hecho abrió una gran brecha en el flanco sur del escudo anti-OTAN de Putin, y desde entonces, el malestar de la Federación Rusa contra Ucrania no ha hecho más que aumentar hasta la actualidad. Inicialmente, la situación entre Ucrania y la Federación Rusa atravesó por un periodo de relativa calma inestable hasta que Yanukovych fue derrocado y en 2014, el zorro Vladimir se sintió lo suficientemente fuerte como para anexionarse, unilateralmente, a la península de Crimea, aduciendo albergar una población mayoritariamente rusa, y también algunas razones históricas actualmente irrelevantes, y posteriormente, comenzar a emitir mensajes de advertencia a Occidente en general y a la OTAN en particular acerca de lo que él denominó líneas rojas. En términos concisos, lo que Putin quiso y quiere significar con sus líneas rojas es que no estaba, ni está, dispuesto a tolerar la expansión de la OTAN de los USA hasta tener fronteras comunes con la Federación Rusa, y por esta causa fundamental es que ha surgido la crecientemente tensa y peligrosa crisis ucraniana actual. Mientras todo esto se desarrollaba en la frontera oeste de la Federación Rusa, Barack Obama y su vicepresidente Joe Biden se hicieron con el gobierno de los USA durante 8 años. Durante este periodo, Joe Biden, un viejo político profesional, tramposo en la opinión de muchos, vio la oportunidad de emplear sus poderes, como vicepresidente de los USA, para intervenir en los turbios negocios del gobierno de una Ucrania pro-occidental, con el transporte a través de sus fronteras del gas ruso camino a Europa, y así comenzar a obtener pingües beneficios económicos para él y su cosa nuestra familiar, compuesta, que se sepa, por un hermano suyo y de su hijo, a quien envió de recadero a gestionar los intereses del jefe, de voz, en la jerga familiar, del propio hijo de Biden. En 2019, el por entonces presidente de los USA, Donald Trump, solicitó a Ucrania que investigara al hijo de Biden por sus negocios corruptos del gas en Ucrania, y por poco le cuesta la destitución.
La Cámara de los Representantes, controlada por el Partido Demócrata, lo acusó en diciembre de 2019 por abuso de poder y obstrucción al Congreso, pero el Senado, controlado por el Partido Republicano, después de negarse a escuchar el testimonio de los testigos, lo absolvió de ambos cargos en febrero de 2020. El zorro Vladimir no hubiera ni soñado en mover ficha de esta manera tan audaz si al otro lado del tablero de juego hubiera estado sentado un presidente de los USA patriota e igual de decidido que él, pero más poderoso militarmente, como muchos opinan que realmente eligió el pueblo de los USA en noviembre de 2020, pero que ahora ya es muy tarde para el momento de esta crisis. Es de sentido común pensar que esta arriesgada jugada de Putin forma parte de un plan cuidadosamente desarrollado desde hace años, a la espera de dos posibles escenarios. 1. La inminencia de la decisión del gobierno antirruso ucraniano por pedir, formalmente, el ingreso en la OTAN y la disposición de la OTAN de aceptarla y llevarla a cabo. Una vez constatada esta situación, la jugada estaría forzada, inmediatamente, por los acontecimientos, ya que una Ucrania incorporada a la OTAN sería mucho más difícil de doblegar. 2. La constatación de un estado de marcada debilidad e incompetencia, por parte del gobierno de los USA, que impidiera el montaje y ejecución de la precisa y contundente contraofensiva para desactivar a la jugada rusa. En el caso presente, la condición 1 debió ya de haberse constatado por los servicios de inteligencia rusos en el momento en que el zorro Vladimir ordenó sin vacilaciones la movilización de su ejército sobre la frontera ruso-ucraniana. El por qué el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, optó por esta arriesgada decisión, en lugar de procurar por una neutralidad entre Oriente y Occidente, para tranquilizar a los rusos acerca de sus temores del ingreso de Ucrania a la OTAN, e incluso animarlos a volver a bombear algo de su gas vía el sur de Europa a través de Ucrania, y a la vez, no deteriorar demasiado sus relaciones, ni con el cliente europeo, ni con los recelosos USA, es algo poco comprensible para nosotros, puesto que esta era la decisión equilibrada y más ventajosa para todas las partes. Quién sabe, quizás Zelensky en un momento de temeridad y sometido a presiones que no conocemos, optó por esta riesgosa jugada, contando con un decidido apoyo de la OTAN de los USA ante la predecible siguiente jugada del zorro Vladimir. Quizás Zelensky recibió promesas de apoyo de los USA al mando de Joe Biden. Quizás Zelensky sobreestimó el apoyo de la Unión Europea hacia su causa libertaria ucraniana. Quizás nunca lo sabremos con certeza, pero los hechos han confirmado que cometió un grave error estratégico al menospreciar las advertencias del zorro Vladimir. Ahora, los acontecimientos apuntan a que su gobierno antirruso será destruido en breve, y Zelensky terminará o en el exilio, o prisionero de Putin, o muerto por los soldados rusos. La condición 2 se hizo absolutamente patente el día en que Joe Biden humilló, sin ningún pudor, el prestigio de los USA delante de una chusma de guerrilleros islámicos zarrapastrosos en Afganistán. A partir de este hecho infame, no quedaron dudas acerca de la debilidad y desorganización del actual gobierno de los USA, ni en la mente del zorro Vladimir, ni en la del honorable camarada Xi Jinping, ni en la de nadie que no tenga la cabeza llena de ideología progre. A partir de ahora, el nuevo zar de Rusia Vladimir ya ha puesto en acción su plan militar, consistente en algo similar a las siguientes 5 etapas. Primera etapa. Ocupar militarmente, y sin resistencia, las regiones ya controladas por las facciones prorrusas y desprovistas de fuerzas militares ucranianas, de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk, consistentes en, aproximadamente, 1/3 de su área conjunta total. Esta ocupación puede considerarse como definitiva, por complacer a la mayoría prorrusa de la población local y a la imposibilidad para el zar Vladimir de dar marcha atrás, una vez reconocida por la Federación Rusa la independencia de Ucrania de las tales provincias de Donetsk y Luhansk. Segunda etapa. Proceder a la ocupación de la totalidad de las provincias de Donetsk y Luhansk para darle completa validez al decreto unilateral de su independencia por parte de la Federación Rusa. Puesto que estos territorios sí que estaban militarizados por los ucranianos, su activación significó el real comienzo de una guerra ruso-ucraniana. Se esperaba que los ucranianos lucharan con valentía, pero, sin el apoyo de la OTAN han sido derrotados. Tercera etapa.
proceder a la ocupación y creación de un corredor terrestre entre Donetsk y la ya ocupada y dominada por Rusia península de Crimea, y de esta manera asegurar una zona de separación, de facto, entre la entonces frontera rusa y Ucrania. Después de completar esta etapa, pensábamos que Putin ofrecería entablar negociaciones de cese el fuego con el gobierno ucraniano, pero poniendo por delante la condición, sine qua non, del no ingreso de Ucrania en la OTAN y la renuncia a su actual posición hostil ante la Federación Rusa. ¿Quién sabe? Tal vez, entonces, Zelensky habría caído, por fin, en cuenta de que, ante la falta de una esperada intervención de la OTAN en su auxilio, era su única opción razonable, sobre todo, ante el hecho de que la mayoría de la población prorrusa ucraniana de tales provincias ya no formaba parte de Ucrania. Pero, los planes del zar Vladimir eran otros mucho más ambiciosos, y esta etapa prevista no se llevó a cabo. Cuarta etapa. Proceder a la ocupación de la capital ucraniana Kiev, mediante una violenta y masiva ofensiva lanzada desde el norte bielorruso, desde el sur en Crimea y desde el este en el Donbass, ya controlado por los rusos, con el objetivo de derrocar el gobierno antirruso de Zelensky y sustituirlo, inicialmente, por un gobierno títere interino, hasta tener tiempo suficiente para sustituirlo por otro, igual de títere, pero más maquillado de legalista, al estilo de cómo se hacía durante la era soviética. Mientras tanto, Zelensky se lamenta por internet de que la OTAN del incompetente Joe Biden y la Unión Europea, de los decadentes burócratas progres de Bruselas y del hipócrita de Olaf Scholz, los han dejado solos, a su pueblo y a él, ante la inusitada violencia del zar Vladimir. Simultáneamente, al inicio de esta gran ofensiva sobre Kiev, Putin finalmente se quitó su máscara de zorro, despiadado pero astuto, y se ha puesto la de zar, despiadado y brutal, al sorprendernos emitiendo unas declaraciones extremadamente agresivas a la OTAN, a Europa y a todo el mundo que se abstuvieran de intervenir en su guerra contra Ucrania, so pena de una represalia sin precedentes para él o los que osen intentarlo. Que cada quien saque sus propias conclusiones acerca de las prometidas represalias de Putin, pero los hechos son que Joe Biden ha declarado que la OTAN no va a inmiscuirse militarmente en la guerra del zar Vladimir y que su administración se va a limitar a imponer unas muy fuertes, entre comillas, sanciones económicas contra Rusia, que todos sabemos que Putin tiene que tener descontadas en sus planes desde hace mucho tiempo para neutralizarlas. Por otra parte, la decadente Unión Europea progre se ha apresurado a formarse en fila detrás de su incompetente líder de los USA. Por último, ni la China del honorable camarada Xi Jinping, ni la India del venerable oligarca Narendra de Modardas Modi han tomado partido, ni a favor ni en contra, pero con seguridad ambos están observando, muy atentamente, los acontecimientos. Quinta etapa. Proceder a la ocupación total de Ucrania para crear en ella un gobierno vasallo de la Federación Rusa. Esta etapa significaría una guerra cruenta y larga para el ejército ruso, porque la población del oeste de Ucrania estaría mayoritariamente en contra de la ocupación rusa, incluso en el caso de que el ejército ucraniano fuera previsiblemente derrotado. Esta etapa conduciría al ejército ruso a tener, probablemente, que mantener una guerra de desgaste en la mayoría de Ucrania durante un tiempo indefinido, y como ya saben los USA, por sus experiencias en Vietnam y en Afganistán, y los propios rusos, también en Afganistán, las guerras de desgaste, cuando el ejército invasor no puede, por razones geoestratégicas, desatar todo su poder punitivo contra una población rebelde, suelen terminar mal. Adicionalmente, la Federación Rusa no tiene razones para apetecer ni el territorio ni las riquezas naturales ucranianas por poseer suficiente de ambas cosas en su propio territorio. Así en la situación, la invasión solo sería por el interés de establecer un gobierno títere de Rusia en Ucrania, a cambio de un montón de dificultades a largo plazo, al ofrecerle a los USA una oportunidad de oro para fomentarle y financiarle toda clase de problemas a los rusos y sin tener que arriesgar a sus propias tropas en batalla. Por todo lo anterior, opinamos que el zar Vladimir va a meter a su nueva Rusia imperialista en unas arenas movedizas muy complicadas a largo plazo, en caso de proceder con esta quinta etapa. Quién sabe, quizás el zar Vladimir está ya apostando, al mediano plazo, por una nueva geopolítica mundial, dominada por la China totalitaria de Xi Jinping,
la India oligárquica de Narendra Modi y su Rusia zarista ante la manifiesta decadencia de los USA, de la Unión Europea y del Occidente en general. Si esto fuera tal cual, estamos siendo testigos, en tiempo real, de una revolución, a escala global, similar en magnitud, a la protagonizada por Europa con el descubrimiento y colonización de América y Oceanía, al ocaso de la preponderancia europea mundial, causado por su colosal harakiri de la Primera Guerra Mundial, o al ascenso de los USA y la Unión Soviética, como absolutas superpotencias globales, al final de la Segunda. Ante estos acontecimientos en pleno desarrollo, nos atrevemos por el momento a extraer las siguientes conclusiones. 1. El plan militar del zar Vladimir en Ucrania se ejecutará, previsiblemente, hasta su quinta etapa. 2. Es muy poco probable que Zelensky ya pueda llegar a algún acuerdo con Putin que permita una Ucrania con una postura neutral y equilibrada entre Oriente y Occidente y que pueda conservar Crimea o sus antiguas provincias de Donetsk y Luhansk. 3. La insistencia de Joe Biden de preocuparse demasiado por las fronteras orientales de Ucrania y demasiado poco por la frontera sur de los USA, y esto sumado al creciente y acelerado desorden y empeoramiento de la economía doméstica de su país, le va previsiblemente a pasar una muy abultada factura electoral que esta vez su partido demócrata no va a poder esquivar mediante votos por correo, ni votos en ausencia, ni máquinas de votación trucadas. 4. Joe Biden está obligado a comprender que la era de los pingües beneficios de su empresa familiar en Ucrania toca a su fin. 5. La Unión Europea, por su decadencia, por su incompetencia, por su hipocresía, por su ausencia de protagonismo en los asuntos que le incumben, y por su estupidez, al querer abrazarse a la ideología progre, va a obligar a hacer pagar a sus ciudadanos unos precios estratosféricos por la energía durante los años venideros, con los consiguientes perjuicios económicos y sociales que ello le va a ocasionar. 6. Países como Hungría, Polonia y también una posible futura España al mando de Vox deben de comenzar a pensar en serio acerca de su posible salida de una Unión Europea que se ha extralimitado groseramente en sus objetivos originalmente buenos y se ha transformado, más bien, en una superestructura burocrática, autoritaria, ineficiente, hipócrita, nepotista, corrupta y lo peor de todo, en una agencia progre promotora del nuevo orden mundial, gestionado por George Soros y su pandilla de globalistas totalitarios. 7. La Unión Europea, pensamos, que acabará pagando, más caro aún que los USA y su OTAN, por las consecuencias de esta crisis ucraniana. Quizás sufra de nuevas deserciones a los Reino Unido. Quizás termine por desintegrarse en dos bloques, uno progre al mando de Alemania y otro conservador, constituido por naciones donde prevalezca el patriotismo de la población y el recuerdo de la barbarie comunista. Quizás resista el varapalo y recapacite, regresando al camino de sus objetivos, originalmente buenos, que le dieron origen. Quizás termine degenerando en una subregión, sometida al poder de una Rusia, supeditada a su vez a una superpotencia china totalitaria, rivalizada por una superpotencia india oligárquica. En cualquier caso, pensamos que aquellos progres que estén soñando con un futuro en el que seremos felices, aunque no tengamos nada, ni siquiera libertad, mejor que vayan ya despertando de su sueño. 8. Mientras el zar Vladimir le continúa ganando su partida de ajedrez estratégico a unos USA en acelerada decadencia, el honorable camarada Xi Jinping observa, calladamente, y hace planes ambiciosos acerca del futuro de Taiwán. Al equipo que no mete goles, se los acaban metiendo. El Poisson.